Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué placer, qué gusto, como siempre, es estar aquí. Estamos hoy para hacer el último capítulo de Mateo. Nos ha llevado 32 videos cubrir los 28 capítulos de Mateo. Estoy bastante satisfecho con el análisis que hemos hecho. No hemos entrado profundamente en la beta del libro de Mateo, pero hemos dado cuenta de la naturaleza de este escrito, de quién fue el autor, cuáles fueron sus características, cómo entendía Mateo y hasta qué punto su propia cultura era, desde mi humilde punto de vista, el hombre más capaz por lejos de los 12 apóstoles, por supuesto antes que fuera integrado el apóstol Pablo, pero diría incluso, me arriesgaría a decir, que Mateo tenía mucha más calle. A ver si se entiende lo que digo. Mateo tenía mucha más calle que el apóstol Pablo. Mateo estaba acostumbrado a lidiar con la autoridad romana. Mateo era una persona que estaba exigida en términos de ser un negociador competente en nombre de la autoridad romana para con el pueblo judío. Mateo conocía la frustración del pueblo judío. Nos hemos tirado horas hablando de la biografía de Mateo. Hemos armado al principio de este curso, si alguien quiere recorrerlo, en los primeros 2 capítulos hemos delineado la persona de Mateo de acuerdo con lo que sabemos en base a los evangelios. No es muy difícil recopilar información y crear un perfil de Mateo. Mateo era excepcional y fue precisamente escogido por sus características para escribir este libro destinado a ensalzar la figura mesiánica de Jesucristo y argumentar a través de toda su estructura que el pueblo judío había rechazado a su Mesías. Estamos en el cierre de este capítulo y quisiera leerles el editorial final de esta serie, la cual dice así: el escándalo final. Cuando los judíos fueron llamados a cruzar su frontera más antigua. Después de 27 capítulos de tensión, rechazo y escándalo, Mateo culmina su evangelio con un llamado tan desconcertante como definitivo. El evangelio de Mateo termina con una escena que en apariencia todos conocemos. Jesús resucitado, hablando a sus discípulos con una frase que se ha repetido en miles de púlpitos: id y haced discípulos a todas las naciones. Sin embargo, si quitamos el barniz pálido y moderno y lo escuchamos como lo oyeron aquellos primeros discípulos, judíos lógicamente mesiánicos, formados a través de siglos de separación racial, ritual y religiosa, la frase deja de sonar inspiradora y suena escandalosa, suena peligrosa y sobre todo suena como una confrontación directa de parte del Mesías al corazón mismo del pueblo judío. El Evangelio de Mateo no termina con una escena de clausura triunfante.
no es un epílogo piadoso de tono eclesiástico. Lo que Jesús dijo hace 2000 años en ese monte de Galilea, ni en sus sueños la iglesia de hoy alcanza a divisarlo. Salir de la tierra que Dios le había prometido a los padres como heredad perpetua para ir a las naciones gentiles a hacer discípulos, no era precisamente una consigna inspiradora para los judíos, ni tampoco era algo consecuente con la centralidad del reino prometido en la tierra de Israel. Esto era un total y completo cambio de paradigma. Desde sus comienzos, la historia de los judíos es una historia de llamado de parte de Dios y resistencia de parte del pueblo. Dios los escogió, sí, pero no para que se encerraran en una burbuja de confort y estatus religioso, sino para hacer de ellos un canal de bendición hacia las naciones. Desde Abraham, la promesa había sido clara. En ti, dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, aquella vocación universal fue sustituida por una identidad defensiva. El pueblo escogido se convirtió en un pueblo exclusivo, o tal vez deberíamos decir, mejor dicho, excluyente. Y lo que debía ser una santidad que iluminara se transformó en una religión que discriminaba. Con el paso de los siglos, esa separación se consolidó. La ley mosaica, que debía enseñar el carácter de Dios, se convirtió en un muro de distancia y en un sistema de autojustificación, según el apóstol Pablo. Los judíos desarrollaron un sistema ritual tan detallado, tan cerrado, que terminó por erigirse como un arsenal que funcionaba como una barrera étnica contra las naciones. La palabra gentil pasó de describir al extranjero a descalificarlo. Los gentiles eran impuros, indignos, incircuncisos, incapaces de comprender la ley. A los ojos del judío religioso del siglo I, el mundo estaba dividido entre nosotros y ellos bajo un sesgo elitista. Es precisamente en ese contexto, frente a esa mentalidad cerrada, que Jesús pronuncia la gran comisión. No ante una multitud, no ante las naciones, no ante la iglesia gentil, sino ante un pequeño grupo de judíos escogidos por gracia, de entre la masa de judíos fracasados de aquella generación, que todavía cargaban conflictuados con el peso de esa cuestionable herencia cultural. En la Gran Comisión, la orden fue clara y radical. Vayan a todas las naciones. El mandato no solo era difícil de asimilar, era ofensivo a la débil mentalidad judía. Era teológicamente incluso inaceptable para la conciencia judía tradicional.
La Gran Comisión no fue un lema pensado para una conferencia misionera. Fue un acto de confrontación contra la nación judía, especialmente contra los discípulos judíos. Fue un golpe retórico de parte de Jesús a la clásica resistencia de su propio pueblo, del pueblo de su sangre, a ser canal de bendición a las naciones. Con esta frase, calibrada para atravesar la muralla de la resistencia de la mente o de la mentalidad judía, Jesús arremete contra siglos de separación ritual y étnica. Lo que antes era impuro, ahora debía ser alcanzado. Lo que antes contaminaba, ahora debía ser abrazado. El Mesías no los está enviando solo a predicar. Los está llamando a morir a su propia identidad cerrada, a romper con la comodidad de una presunta exclusividad nacional. ¿Por qué? La casa de Israel había sido dejada desierta hasta el fin de los tiempos. Durante toda su vida pública, Jesús había enfrentado esta resistencia. Los judíos se escandalizaron cuando Jesús perdonó pecados. Jesús tocó a leprosos y los judíos se escandalizaron. Cuando los judíos vieron a Jesús hablar con los samaritanos, se escandalizaron. Cuando sanó en sábado, cuando dijo que vendrían muchos del oriente y del occidente al reino, mientras que los hijos del reino serían echados fuera. Cada acto del Mesías había sido interpretado como un desafío, como una provocación por parte de la estructura nacional y religiosa de Israel, que había sido moldeada y definida durante siglos. Y ahora, resucitado, lleva esa confrontación a su punto máximo. Les dice: id, no a Galilea, no a Judea, no a las sinagogas, id a Samaria, id a las naciones, a todas. Id donde nunca quisieron ir. Id y haced discípulos a aquellos a quienes llamaron impuros. Id y bautizadlos en el nombre del Dios de Israel, ahora revelado como es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La historia de los judíos es la historia de un llamado interrumpido. Dios los había levantado para ser portadores de su luz, pero ellos se conformaron con conservarla dentro de sus muros. Jesús, en la Gran Comisión, reabre ese llamado y les devuelve su propósito original, pero bajo una nueva condición. Ya no con las fuerzas de la carne, ya no en la instancia de la ley, ahora con el poder del Espíritu Santo. Lo que antes había sido imposible por causa de la naturaleza humana, ahora sería posible por la presencia divina. El Espíritu que vendría en Pentecostés sería el verdadero motor del cumplimiento de este mandato. Solo Él podía liberar al corazón judío de su orgullo étnico, de su temor a contaminarse, de su antigua muralla ritual. La Gran Comisión, por tanto,
es la ruptura de un antiguo orden y una bisagra de oportunidad para un pequeño remanente de judíos creyentes, escogido por gracia para cumplir con esa antigua vocación. Es la confrontación final entre la vieja entidad institucional y una nueva institución que está a punto de nacer. Una nueva creación, en palabras del apóstol Pablo, y una nueva identidad. Es una nueva instancia entre la descendencia física de Abraham y la gracia universal que lo alcanza todo. Entre el celo religioso y el amor del Mesías por todas las naciones. Pero como tantas otras veces, el mensaje de Jesús generó escándalo. El escándalo de tener que salir, de tener que mezclarse, de tener que reconocer que Dios no está limitado por las fronteras de una etnia, ni por los códigos de pureza de una mera religión. El escándalo de que la fe ya no es una herencia, sino un regalo que Dios da libremente. Después que Jesús entregara este desafío, en instancia de la mismísima ascensión, tenemos la reacción de los discípulos. Ellos simplemente no pueden ocultar su sorpresa y decepción con lo que acaba de decir Jesús. Y su impertinencia llega a ser tal que, en lugar de inmortalizar ese momento histórico con una actitud de adoración y sumisión, sueltan una lastimosa queja, una objeción maquillada de duda, de reclamo, de disconformidad. Léase Hechos capítulo 1. Señor, ¿no restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús entiende la frustración que hay en sus mentes. Entiende que los judíos están descolocados porque la cancelación y postergación del reino genera un vacío en los corazones de estos judíos desconcertados. El Antiguo Testamento anunciaba el reino. Entonces Jesús va directo al grano. Los discípulos sueñan y anhelan ver el poder del reino, no solamente verlo, sentirlo, experimentarlo, hacer uso de ese poder con el cual el pueblo judío sería investido. Pero Jesús tiene que defenderse. En primer lugar, Jesús defiende la soberanía divina diciendo: a ustedes no les corresponde entrar en las cosas que el Padre puso en su sola potestad. En segundo lugar, el poder del reino es un poder que había sido ahora diferido. Y los judíos entendían, no habían de ser investidos de un poder nacional. Los judíos están interesados en el poder, cosa que habían dejado entrever a lo largo de los varios conflictos en los 3 años de ministerio. ¿Quién se sentará a la derecha, a la izquierda? ¿Qué nos darás a nosotros que hemos dejado todo? Si se trataba de poder, Jesús dice: recibiréis poder. Recibiréis poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en sus palabras finales es definitivo. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Las exigencias de Jesús en cuanto a ir a los gentiles no declinan ni en parte ni en absoluto. Tras la partida de Cristo llega el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que la llegada y la morada del Espíritu Santo allanó el camino para la iglesia judía? Les invito a leer el libro de Hechos, si creen esto. La llegada del Espíritu Santo no cambió esta realidad, esta resistencia judía. No cambió las cosas. Hubo mucha resistencia, décadas de resistencia, si se estudia debidamente el libro de los Hechos. Décadas de resistencia en la iglesia de Jerusalén, en cuanto a ir a los gentiles. Hubo escándalos, hubo divisiones, hubo celos, hubo pleitos, hubo peleas, discriminaciones internas. El pueblo judío se separó en dos y hubo guerra civil entre los judíos cristianos y los judíos que abrazaban la ley. Pedro tiene que decir en una de sus epístolas judeo-cristianas a los judíos que estaban siendo perseguidos, judíos cristianos: ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Por qué diría esto Pedro a los judíos creyentes? Porque los judíos cristianos se defendían hasta la muerte ante la persecución de los otros judíos. Esa era la iglesia cristiana del primer siglo. Ninguno de vosotros padezca como homicida. Cuidado, dice Pedro. Cuidado hasta dónde llega la defensa de ustedes que son judíos convertidos a Cristo. La iglesia de Jerusalén tomó decisiones equivocadas. Hubo errores doctrinales, hipocresías, discusiones acaloradas entre los apóstoles en cuyas personas moraba el Espíritu Santo ya. Hubo separaciones, hubo reclamos de autoridad robada, hubo malos entendidos, todo en torno a la controversia dada por la orden de Cristo. Id a todos los gentiles. Que hoy, la entrega de aquella gran comisión a los apóstoles no sea debidamente interpretada en su contexto, que hoy los creyentes se desentiendan sistemáticamente del contexto y de su exégesis correcta, que hoy se hable de la gran comisión de forma totalmente desprovista de esta cuestión de fondo, deja al cristianismo en la ignorancia. Deja al cristianismo sin la advertencia de su difícil inicio en el primer siglo. Deja al cristianismo sin las pruebas de que el hombre construye burbujas. Pero por sobre todo, deja a la iglesia sin visión, porque la iglesia gentil es más bien testimonio y prueba de aquel cambio de época, de aquel cambio de enfoque, de aquel cambio de paradigma, que otra cosa. Mateo no es un manifiesto eclesial, es una conversación entre judíos sobre el escándalo judío. Bienvenidos al último capítulo del libro de Mateo.
Bueno, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Tenemos el capítulo 28, pero era imposible para mí, inaceptable, no hacer un editorial de este tenor para que quede clara cuál es la posición más coherente con el escrito de Mateo. Yo adhiero a esta posición que defiendo en esta tesis a lo largo de estos 32 capítulos. No es mía, es de otros estudiosos de la escritura. Yo adhiero debido a que después de analizar y observar el libro de Mateo en su totalidad, me inclino fundamentalmente por este planteo que estamos haciendo aquí en esta serie de videos dedicadas a analizar Mateo en su clave mesiánica. Tenemos nuestra escritura para recorrer los últimos versículos, los últimos pasajes, diríamos, de este libro increíble. No voy a dejar de sorprenderme nunca de la exclusividad que tiene Mateo en no solamente el grupo de los 3 evangelios sinópticos, sino en todo el Nuevo Testamento e incluso dentro del marco de toda la Escritura Sagrada. Mateo es uno de los libros más complejos y más ricos en su tema y en su tenor sobre la cuestión judía. Vamos a dar lectura a Mateo 28, versículos 1 al 20, son 20 versículos nomás, y vamos a recorrer qué pasó en Jerusalén hace 2000 años, vamos a decir. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Tengan en cuenta que es insuficiente el relato, el testimonio de un solo evangelio para entender el cuadro completo de lo que pasó en el sepulcro el domingo por la mañana, muy temprano, siendo aún de hecho oscuro. No había 2 mujeres, había mínimamente, por lo que nos dicen el resto de los evangelios, media docena de mujeres. La jefa, la líder del grupo, era María Magdalena. Hay mucho detalle de lo cual se dice en cuanto a lo que pasó ese domingo por la mañana. Esto lo hemos planteado en un video que tocamos hace poco, el tema de la Pascua, de la resurrección. Lo voy a dejar en los comentarios por si alguien quiere ver el análisis cronológico de lo que pasó completo, el relato completo de todos los evangelios de lo que pasó este domingo a la mañana. Mateo nos da su perspectiva. Mateo nos da, mejor dicho tal vez, la perspectiva desde la cual el Espíritu Santo lo inspira para narrarnos, para contarnos lo que pasó. Y nosotros, como asistentes a este teatro en el cual se discuten cuestiones de judíos, observamos lo que Mateo le está diciendo, le está reclamando, de hecho está denunciando, vamos a ver, está haciendo una denuncia de las cosas que habían pasado en medio del pueblo judío del primer siglo. Esto es una... toma en alguna ocasión, aquí en este capítulo, toma un tono de denuncia lo que Mateo está haciendo 30 años después de los acontecimientos de la resurrección, 30 años más o menos. ¿Qué encontraron las mujeres cuando llegaron muy temprano, el primer día de la semana, domingo, al sepulcro? Bueno, aquí fue hecho un gran terremoto. Esta palabra es muy sintomática si hacemos un análisis, permítanme que entre en un paréntesis.
Es muy curioso, estaba discutiendo esto, conversándolo con un amigo esta semana. Es muy curioso un detalle que aparece en la Escritura en cuanto a Cristo y los terremotos. Se dice que cuando Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz, a las 3 de la tarde, hubo un terremoto en Jerusalén que partió las rocas. Pueden leerlo, está narrado y muy claro. Hubo un terremoto el día jueves a las 3 de la tarde cuando Cristo entregaba el Espíritu y Jerusalén estaba completamente bajo tinieblas. Desde el mediodía hasta que Cristo expira, Jerusalén estaba completamente encapotada de tinieblas. Hubo un terremoto en el momento en el cual Cristo expira, entrega el Espíritu, inmediatamente hay un terremoto. Es curioso que en el momento en el cual Jesús va a presentarse ante las mujeres en la mañana en el sepulcro, también fue hecho un gran terremoto. Si nosotros buscamos las palabras griegas que corresponden a la traducción gran terremoto, aparecen las palabras mega sismo, lo cual prácticamente para el habla española es literal, un gran terremoto. Así que no solamente en la muerte de Cristo hubo un terremoto, también en la resurrección. Si ustedes se toman tiempo para recorrer el libro de Apocalipsis, en 3 oportunidades se narra la segunda venida de Cristo al final de los 7 años. En las 3 oportunidades se menciona que Cristo en su regreso a la tierra provoca un gran terremoto cual nunca ha habido antes. Su muerte, su resurrección y su regreso están signados, acompañados de esta manifestación violenta de las entrañas de la tierra. Es sugestivo, es sintomático y es para pensarlo. Y estas 3 oportunidades contrastan enormemente con su primera venida, en la cual la buena voluntad de Dios para con los hombres se hace manifiesta, ¿no? Bueno, allí en su entrada al mundo, tomando carne, allí no vemos que ocurra esto. Pero en el momento en el cual las mujeres llegaron, fue hecho un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendió del cielo, tengan en cuenta que era de noche oscura, y el ángel descendió del cielo y llegando, exactamente se posó, aterrizó sobre el jardín del Santo Sepulcro. Llegando, removió la piedra de la puerta. Ustedes, la mayoría conocerán, ¿no?, las dimensiones de esas piedras que cerraban la caverna de los sepulcros. Había que correrla entre varios hombres. Era una cosa increíble. Bueno, el ángel corre la piedra de la puerta como quien corre una cortina, ¿no? Y esto es, hasta puede parecer, digamos, tiene un tono que causa gracia, que da risa, ¿no? Cuando el ángel corre la piedra, se sienta sobre ella. Su aspecto, nos dice Mateo, por supuesto que está inspirado por esto, pero Mateo tenía el testimonio de las mujeres que habían estado observando el rostro de estos ángeles, la apariencia de estos ángeles. Todas las mujeres vieron estos 2 ángeles que nos detalla la Escritura en los pasajes paralelos que estaban allí. Su aspecto era como relámpago. Esta palabra es para estudiarla. Su vestidura blanca como la nieve, eran resplandecientes en la oscuridad de la mañana temprana del domingo. ¿Se imaginan ustedes
la guardia romana que estaba allí, en instancias del jardín del sepulcro, viendo descender iluminados los dos cuerpos de los ángeles, el terremoto y acto seguido correr la piedra. Los guardias se aterrorizaron y hay de hecho un fenómeno físico que ocurre normalmente a las personas cuando entran en pánico y quedan inmóviles. Incluso la ciencia le ha dado un nombre porque es un fenómeno bastante conocido. Su vestidura era blanca como la nieve. De miedo de él, apunta Mateo, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Quedaron inmóviles, duros. El pasaje de Mateo hace referencia especialmente sobre el ángel que protagoniza la acción de correr la piedra, pero en realidad son dos, si leemos todos los pasajes paralelos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos estaban aterrorizados, escondidos, en donde habían tenido la última cena, en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos. La Escritura nos dice que estaban encerrados, con miedo, habían trabado la puerta del aposento alto para que no pudieran asaltar la instancia esa. Pero el ángel dice a las mujeres: decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Y ellas, saliendo aprisa del sepulcro, con temor y gran gozo, cosa que no creo que estuviera el gozo presente en los cuerpos de la guardia, de la custodia, la palabra griega es custodia, romana, que estaban ahí aterrorizados, los muchachos tirados en el pasto, observando todo sin poder articular ni una vocal y observando todo ese espectáculo, ¿no? El gozo no creo que fuera parte de la guardia, pero sí seguramente habría temor, como en las mujeres. En las mujeres, no obstante, además del temor, había gran gozo. Fueron las mujeres corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro. Había desde la zona del sepulcro donde había sido puesto Jesús hasta la parte de la ciudad vieja de Jerusalén donde estaba la casa de Juan Marcos. Esto se sabe hoy por hoy. La arqueología ha hecho mucho en los últimos 100 años para dilucidar esto. Había un trecho interesante. Algunos expertos dicen que había probablemente alrededor de 2 kilómetros. Algunos dicen que hay menos, pero había un trecho que recorrer desde el sepulcro hasta la casa. En ese recorrido, en esa carrera en la que las mujeres van con gozo a buscar a los discípulos, Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús en persona, les dijo: no temáis, id,
dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La idea de Jesús era salir de Jerusalén y volver al norte de Palestina, a Galilea, donde todo había empezado. Y yendo ellas, he aquí, unos de la guardia, ellas siguieron, ¿no?, con su itinerario, se dedicaron a llegar a esa casa y hablar con los discípulos, que por otra parte la Escritura nos dice que estaban incrédulos cuando ellas le dijeron estas cosas. Pero mientras tanto, unos de la guardia vinieron a la ciudad. De la guardia, de la custodia, es la misma palabra y alude a la gente que había estado, a los soldados romanos, que por lo menos seguramente, por lo que he investigado, podrían haber sido 4 guardias. Los guardias, no quiero entrar en detalle ahora, pero es maravilloso todo lo que se puede saber de la custodia romana en aquella época. Lo dejamos para otro momento. Pero esta guardia pasó de, cuando logró recuperarse del shock, salió del jardín del sepulcro e ingresó a la ciudad. No se olviden que la Escritura nos dice que el sepulcro estaba prácticamente en las afueras de la ciudad. Ante semejante revelación, la guardia vino a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes, estos protagonistas que nos han acompañado en estos 28 capítulos de Mateo, siendo, ¿no?, los enemigos de Jesús. Bueno, la guardia romana, si se acuerdan, Pilato les había dicho a los príncipes de los sacerdotes: muchachos, tienen una custodia ahí, ustedes ya saben cómo se manejan, pongan la custodia ahí. ¿Tienen miedo que vengan los discípulos y roben el cuerpo y digan que después resucitó? Pues usen la custodia, usen la guardia. Bueno, la custodia ingresó a la ciudad, se dirigió a donde estaban los sacerdotes y dieron aviso de todas las cosas que habían acontecido. Miren, si en esa mañana había una primera fila de butacas privilegiadas, entre comillas, para ver la resurrección del Señor Jesucristo, esa fue la guardia romana. La guardia romana llegó y contó todo lo que había pasado. Relató absolutamente con lujo de detalle, como era la costumbre romana, todo lo que había ocurrido en ese huerto. Y reuniéndose con los ancianos, bueno, esto fue un escándalo, ¿no? Imagínense, convocaron inmediatamente una reunión de emergencia y tuvieron una reflexión sobre lo que había pasado. Había que tener presente lo que la custodia romana les había dicho. La custodia romana no ganaba nada con decir esto, pero tenían la obligación de hacerlo porque la vida de ellos corría peligro. La ley romana establecía que cuando una custodia perdía a un prisionero o no cumplía con su objetivo, pagaba con la vida. Entonces los ancianos se reunieron y, habiendo tenido un consejo, una reunión extensa, me imagino, fíjense lo que dice Mateo que hicieron. Dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y lo hurtaron. Ese es el testimonio que queremos que ustedes digan de acá en adelante. Que ustedes se durmieron y los discípulos se llevaron el cuerpo. Ahora, imagínense mover una piedra del sepulcro, ¿no?, que pesaba cientos y cientos de kilos. Necesitaban entre 4 y 6 hombres para moverla lentamente. Imagínense el escándalo, ¿no? Imagínense si 4 guardias durmiendo delante de la piedra no se van a despertar con
media docena de hombres tratando de mover una piedra y robarse un cuerpo. Bueno, esto es absurdo, ¿no? Siempre la mentira tiene pata corta. Pero ustedes digan, dijeron los sacerdotes y los ancianos, la autoridad política judía, ustedes digan que vinieron de noche, que se durmieron y que lo hurtaron. Bien. Dicen los judíos, si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Los judíos están diciendo, a ver, muchachos, nosotros sabemos las consecuencias que puede tener para ustedes que ustedes digan que se durmieron en la guardia y los discípulos se llevaron el cuerpo. Ya sabemos las consecuencias que van a tener. Pero ustedes no se hagan problema. Acá tienen este pago y nosotros nos encargamos de hablar con el gobernador y de que a ustedes no les pase nada. Ellos, tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos. Fueron y dijeron, miren, nos quedamos dormidos, algo pasó, y se llevaron el cuerpo de ese hombre muerto. Dice Mateo, en la década del 60, cuando se considera que fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70, obviamente, Mateo tiene que haber escrito, hay nuevas investigaciones que ponen la fecha de escritura de Mateo más temprano de lo que tradicionalmente se cree. Todavía no hay muchas novedades, pero si las hay, las voy a compartir. Pero mínimamente en la década del 60, 30 años después, Mateo le dice a los judíos de su época, este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta anécdota de lo que pasó esa noche, de la coima, de la guardia dormida, de todo eso, esto se sabe hasta el día de hoy, dice Mateo. Hace 30 años que pasaron estas cosas y esto todavía se comenta. Entonces, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Jesús vino y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, como Él está investido de la autoridad divina, Jesús, haciendo uso de esta autoridad delegada del Padre, les ordena a estos reticentes judíos, id y enseñad a todas las naciones. Esto era disruptivo, esto era chocante. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes vayan a los gentiles, cuéntenle estas cosas, cuéntenle del Salvador, bauticen a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar a los gentiles todas las cosas que yo les he mandado. Se refiere a la cantidad de enseñanzas que Jesús, de manera continua a lo largo de esos años, especialmente el contenido ético, les había dado a ellos. Ese cúmulo de enseñanzas que Jesús había depositado sobre sus discípulos. Que guarden, dice Jesús, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. La palabra mundo acá es aión, y en algunas traducciones
se traduce más correctamente, creo yo, para nuestro entendimiento, escaso, hasta el fin del siglo, hasta el fin de la era, hasta el fin de ese periodo de tiempo en el cual Jesús va a estar ausente. No es hasta el fin del mundo en términos apocalípticos, ¿no? Es hasta la finalización del siglo, de la era, de un periodo de tiempo. Y Jesús cierra con la palabra amén. El pasaje al cual hemos hecho alusión en el editorial nos habla del capítulo 1 de los Hechos, que está inmediatamente pegado a esta escena. Esta escena es seguida de la ascensión de Cristo al cielo en compañía de dos ángeles. Los ángeles dicen a los discípulos: ¿por qué estáis atónitos? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, este mismo Jesús ha de volver, ha de regresar. Y los ángeles están hablando en un lenguaje en el cual no hay ningún tipo de dicho difícil de comprender. No es un lenguaje figurado. Están hablando del regreso literal de Cristo a la tierra. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, regresará. En el interín en el cual Jesús se está despidiendo de sus apóstoles, los apóstoles lo cuestionan urgentemente, pidiéndole una explicación de por qué el reino aún no había sido establecido. ¿Establecerás el reino a Israel en este tiempo? Señor, te vas y el reino. No les toca a ustedes inmiscuirse en los asuntos, en las agendas que el Padre tiene en su solo poder. Pero si lo que ustedes quieren es poder, porque Jesús adivina las intenciones mesiánicas de estos discípulos, recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Desafío. Y hasta lo último de la tierra. Así termina la escena de este apasionante capítulo e historia del libro de Mateo. Mateo nos comparte una visión crítica y profunda de la culpabilidad de Israel en rechazar al Mesías. Mateo es un relato denodado, valiente, lleno de confrontación, de la misión mesiánica de Cristo, cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. Mateo, lo recuerdo, es el Evangelio y el libro del Nuevo Testamento con más referencias directas e indirectas y citas a las profecías. No hay ningún libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, que tenga más citas y referencias a los profetas del Antiguo Testamento. No hay ninguno. No hay ninguno. Es el mayor. Casi 130 referencias y alusiones a profecías cumplidas. Un tema al cual le interesaría solamente la mente judía. Y voy cerrando y voy terminando con estas apreciaciones que han salido de mi boca ya. La Gran Comisión es un acto de confrontación interna dentro del conflicto de Israel, que no quería ir a los gentiles. No es un lema para la misión moderna de la Iglesia. No fue pensado así, aunque lo tomemos así.
La Gran Comisión debe ser, cuando es estudiada, analizada en primera instancia en su debido contexto. El problema no era evangelístico. A ver si soy claro. El problema no era evangelístico, sino teológico y cultural. El problema apunta a la separación ritual y étnica que sostenían los judíos en contra de ir a los gentiles. Les invito a recorrer el libro de los Hechos, a sumergirse en la profundidad del relato del libro de los Hechos que nos da Lucas, para ver la crisis que conmocionó a la iglesia en los primeros 30 años, en los cuales se negó sistemáticamente en ir a los gentiles. Cuando Pedro y cuando Pablo, apóstoles, recibieron la orden de ir a los gentiles, la iglesia los cuestionó. La iglesia los desautorizó. La iglesia se opuso a la loca idea de ir a los gentiles. Es que esta cuestión de la Gran Comisión debe ser entendida en su propio contexto. No es un lema misionero la Gran Comisión. La iglesia gentil de hoy es una prueba de que aquella difícil coyuntura fue superada gracias a la fidelidad de Dios, en la cual lo vemos vez tras vez convenciendo de todas formas, pero especialmente por las epístolas de Pablo, aquella reticente comunidad de judíos cristianos a que debían hacer un cambio de mentalidad. Gracias a Dios eso se hizo. Y como resultado, tenemos hoy, 2000 años después, la iglesia gentil, extendida por todo el mundo. Bendito sea Dios. Nos vemos en la próxima, amigos. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Los invito a seguirlo. Nos vemos pronto, cuídense. Un abrazo sincero.